Hola, bienvenidos al canal. Vamos a hablar básicamente de los flip-flops que ya habíamos presentado, el flip-flop tipo SR. Vamos a mencionar también el flip-flop tipo D y vamos a presentar dos flip-flops nuevos que serían el JK y el tipo T. Y vamos a mencionar cómo podemos construir un flip-flop a partir del uso del latch. Pues vamos a comenzar con este tema. Habíamos dicho que nosotros distinguíamos a una latch de un flip-flop. Cuando la latch era un elemento asíncrono, esto quiere decir que nosotros teníamos un dispositivo que espera un cambio de estado de una variable, pero no tiene como tal una señal de sincronía. Y habíamos dicho que distinguíamos una latch de un flip-flop cuando nosotros establecíamos en el flip-flop la característica de tener una señal que establece la sincronía del circuito completo, es decir, una señal de reloj. Entonces, voy a partir de construir la idea de un flip-flop tipo D, que ya habíamos mencionado, pero en este caso este flip-flop va a estar construido a partir de dos latch. Voy a decir que este elemento que yo tengo aquí va a ser una latch, y este también va a ser una latch. Pero en este caso a esta latch le voy a llamar maestra. Y a esta que tenemos aquí le voy a llamar esclavo. Entonces, la latch maestra y la latch esclavo se van a distinguir porque en la latch maestra lo que yo voy a hacer es que voy a almacenar el elemento que estoy buscando, mientras que la latch esclavo va a tener la característica de un elemento de memoria. Y nosotros vamos a agregar en este caso esta señal adicional que le voy a llamar la señal de reloj. Vamos a recordar que la señal de reloj está representada más o menos como esto, que decíamos que era una señal de sincronía, que generalmente tiene el mismo tiempo en bajo que el tiempo en alto. Y nosotros habíamos dicho que aquí íbamos a identificar elementos llamados flancos de bajada o elementos llamados flancos de subida, es decir, cuando la señal cambia de un estado alto a un estado bajo, decimos que tenemos un flanco de bajada, mientras que cuando la señal cambia de un estado bajo a un estado alto, tenemos un flanco de subida. Para este punto, es decir, yo voy a decir que aquí tengo un valor en el reloj 1 y en todo este tiempo tengo un valor 0. Estos serían los momentos de transición. Entonces, aquí voy a tener una señal que va a tener estas características. Y entonces, lo que sucede, pues, es que si yo tengo aquí una latch cuya señal de habilitación está conectada al reloj, observen que la latch esclavo también está conectada a la señal del reloj, pero tiene un elemento inversor. Lo que quiere decir, o lo que nosotros vamos a interpretar, es que cuando la latch maestro está trabajando, la latch esclava está deshabilitada, y al revés. Cuando la latch esclavo está trabajando, la latch maestro está deshabilitada. De tal manera que en esta latch nosotros vamos a tomar el bit que queremos guardar aquí almacenado, y en el siguiente ciclo de reloj, es decir, cuando yo tenga otra vez un estado habilitado, voy a decir que esta latch se prende, y entonces simplemente lo que nosotros tenemos aquí se transfiere para acá, quedando la latch lista para poder recibir un elemento nuevo, es decir, en el maestro. Y en el siguiente ciclo de reloj, nuevamente, ese bit que yo guardé aquí, lo voy a conservar en memoria de este lado. De tal manera que cuando nosotros hablamos de un flip-flop, vamos a estar hablando de un elemento de memoria y ya no nada más de almacenamiento. La latch almacena, pero el flip-flop conserva el estado de memoria. ¿Esto por qué? Vamos a observar aquí la tabla de verdad de nuestro flip-flop. Y entonces nosotros vamos a decir, cuando yo tengo una tabla de verdad de este estilo, en donde aquí tengo representado el reloj, voy a decir que este flip-flop que yo tengo acá, es decir, este elemento, yo lo voy a ver como algo así, y a este le voy a llamar un flip-flop tipo D, todo. Y entonces, cuando yo tengo un flip-flop de este estilo, voy a hacer aquí un dibujito nuevo. Voy a poner algo más o menos como esto. Aquí voy a poner un triángulo y aquí voy a poner un CLK. Este triángulo dentro del bloque indica que nosotros tenemos ahora sí una señal de sincronía para que este dispositivo esté funcionando. Y entonces aquí voy a decir que tengo la entrada y aquí voy a tener la salida Q y aquí voy a tener la salida Q negado. Aquí está. Esto voy a decir que es un flip-flop
tipo D. Y evidentemente, pues aquí voy a tener la D. Pero fíjense bien, cuando yo dibujo aquí este circulito para este bloque del flip-flop, lo que yo estoy diciendo, lo que quiere decir ese dibujo, es que el flip-flop va a cambiar de estado cuando nosotros tengamos aquí un flanco de bajada. Si este elemento tuviera o no tuviera el circulito y simplemente estuviera así, voy a decir que el flip-flop va a tener un cambio de estado en flanco de subida. El flanco de subida estaría representado de forma inversa a este dibujo, es decir, algo como esto, y tendríamos una flecha que indica hacia arriba. Es la única diferencia. Yo para este caso voy a considerar que mi flip-flop tiene un cambio de estado en flanco de bajada. Bien, entonces decimos aquí hay un flanco de bajada, y entonces, ¿qué pasaría si la D está en 0? Voy a decir que la Q va a tener 0, y si la D está en 1, la Q siguiente va a ser 1. ¿Por qué? Porque tenemos aquí una habilitación en flanco de bajada. Ahí está. Y entonces a estos dos estados que se encuentran aquí les voy a llamar estados de almacenamiento. Mientras que cuando el reloj se encuentra en 0 o se encuentra en 1, ¿eso qué quiere decir? No estoy en transición de estado, lo que estoy es aquí o acá. Cuando estoy en estos puntos, dado que el flip-flop no se habilita porque nosotros no estamos teniendo un cambio en el reloj, sino que el reloj se mantiene, sin importar qué valor tenga D, yo voy a conservar el valor de Q. Entonces a estos estados les voy a llamar estados de memoria. Tenemos que mencionar que aquí estamos explicando el caso de un flip-flop tipo D, sin embargo, esta idea se puede trasladar a un flip-flop tipo SR o cualquier otro tipo de flip-flop. Entonces, de aquí en adelante, cuando nosotros hablemos de un flip-flop, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando en realidad de dos latch. Una latch llamado maestro, una latch llamado esclavo, cuya señal de reloj está invertida, es decir, funciona únicamente uno a la vez. Y también tenemos que tener en cuenta que esta latch está formada por dos compuertas, y esas compuertas habíamos dicho que pueden ser dos compuertas inversoras, pueden ser dos compuertas NAND, dos compuertas, etcétera, pero que se encuentran interconectadas a manera de realimentación, ¿sale? Porque recuerden que cuando nosotros hablamos de una latch, estamos hablando simplemente de un circuito que genera dos señales estables, es decir, Q y Q negado. Bien, entonces voy a borrar esto y a continuación vamos a hablar de los flip-flops, flip tipo JK y el flip-flop tipo T. Bien, entonces vamos ahora con los flip-flops tipo JK y el flip-flop tipo T. Para el caso del flip-flop tipo JK habíamos dicho que ese flip-flop iba a ser un análogo a un flip-flop tipo SR. La única diferencia es que este flip-flop tipo JK sí va a permitir el estado 1-1, que anteriormente, si ustedes recuerdan, le habíamos llamado estado prohibido. En este caso, vamos a decir que la K va a ser el análogo al reset y la J va a ser el análogo al set. ¿Esto qué quiere decir? Cuando K está en 1, el sistema va a estar en reset. Cuando J está en 1, el sistema va a estar en set. Y cuando nosotros tenemos el estado 1-1, que sería equivalente a set y reset habilitados al mismo tiempo, para el caso de este flip-flop ya no va a ser un estado prohibido, sino que ahora este elemento se le va a llamar estado complementario. Ese estado complementario en este caso sería justamente complementario a Q. Si yo tenía una salida Q, ahora voy a tener una salida Q negada. Entonces, si nosotros tenemos, sin importar qué valor tengamos en J y K, si el reloj está en 0 o está en 1, ¿eso qué quiere decir? Que no tenemos un flanco de bajada. Estoy considerando para este caso este bloque en flanco de bajada pudiera ser flanco de subida, recordando que este círculo no debería de existir y la línea estaría simplemente extendida. Entonces, flanco de bajada, consideramos. Cuando el reloj se encuentra en 0 o se encuentra en 1, voy a decir que tengo estados de memoria. Cuando estamos en 0 y en 0, en set y en reset, voy a decir que también tengo estado de memoria. Entonces, estos tres elementos van a ser estado de memoria. Luego, cuando nosotros tenemos aquí un flanco de bajada, eso quiere decir que nuestro flip-flop se habilita y tengo 1 en K y 0 en J, voy a decir que aquí tengo un estado
de reset. Luego, cuando nosotros tenemos un 1 en J, voy a decir que aquí tengo un estado de set. Y cuando tenemos el estado 1-1, a diferencia del flip-flop SR, este estado ya no es prohibido, este estado se le llama complementario. Y este sería pues el diagrama a bloque o el dibujito del flip-flop tipo JK. Ahora, para el caso del flip-flop tipo T, este flip-flop se llama T del vocablo toggle en inglés. ¿Esto qué quiere decir? Que este flip-flop va a ser un flip-flop de conmutación. Porque un flip-flop tipo T se construye justamente a partir de un flip-flop tipo D. Es una de las construcciones, existen otras análogas. Voy a decir que aquí tengo D, aquí tengo mi señal de reloj. Pudiera ser, en este dibujo sería flanco de subida, para este sería flanco de bajada. Equivalente, ¿no? Aquí voy a tener a Q y aquí voy a tener a Q negada. Aquí recordando pues que generalmente se escribe así. Y entonces este flip-flop se construye tomando justamente la salida negada y llevándola a D, de esta manera. Esta sería una forma de representar el flip-flop tipo T, que sería justamente esta cajita aquí. Este sería el flip-flop tipo T, en donde aquí tengo Q negada. Aquí tengo mi señal de reloj, que estaría conectada hasta acá. Y aquí tendría justamente mi entrada tipo T. Y entonces este flip-flop se hace un flip-flop muy deseable en los sistemas digitales porque vamos a observar la siguiente característica, que es la más importante que tiene este flip-flop. Dado que yo tengo una entrada de realimentación, estamos de acuerdo que para cada cambio de Q se va a generar un cambio en Q negada, haciendo un cambio en D. Pero, como este es un flip-flop, requiere de 2 latch para su construcción. Y cada latch se va a habilitar únicamente en un ciclo de reloj a la vez. ¿Esto qué quiere decir? La latch maestro se habilita en un ciclo de reloj y en el siguiente ciclo de reloj se habilita la latch esclavo. Entonces yo necesito 2 ciclos de reloj para poder hacer justamente esta transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la frecuencia con la cual cambia Q va a ser exactamente la mitad de la frecuencia con la que trabaja T. Y entonces para hacer divisores de frecuencia es un flip-flop muy deseable o muy utilizado. Bien, entonces ahora voy a borrar esta parte y vamos a escribir las ecuaciones características de los flip-flops a manera condensada. Bien, entonces a manera de resumen presentamos esta tabla. Esta tabla habla sobre el tipo de flip-flop SR, D, JK y T, que son los 4 flip-flops de los que nosotros hemos venido platicando. Para este caso, el flip-flop SR, tenemos esta ecuación característica que habíamos analizado ya a profundidad cuando hablamos de la latch. El caso del flip-flop tipo D, que simplemente habíamos dicho que ese flip-flop se representa como un flip-flop tipo compuerta, es decir, el valor que tiene D se transfiere. Si tuviéramos una línea de habilitación, pues esta ecuación cambia por esta ecuación. Si nosotros tenemos un flip-flop tipo JK, pues esta es su ecuación característica. Observamos que es similar a la ecuación característica del flip-flop tipo SR, nada más que habíamos dicho que este flip-flop permite el estado 1-1, que sería el estado prohibido. Y el flip-flop tipo T, pues simplemente tiene esta ecuación característica, porque habíamos dicho que la salida Q negada se conecta como realimentación. Si tuviéramos una línea de habilitación, bueno, pues la ecuación de estado siguiente sería algo totalmente análogo a D, nada más que en vez de D tendríamos a Q, es decir, habilitación por Q negado, porque recuerden que esta está sustituyendo a D, más o la habilitación negada, en este caso por Q, que es, a manera de resumen, estos son los flip-flops que vamos a utilizar para continuar con nuestro curso. Entonces, que estén muy bien, hasta luego, nos veremos hasta la siguiente grabación.